eso ustedes lo pueden observar en el documento. Hay una clasificación podemos mencionar que los derechos humanos son una realidad compleja de naturaleza ético-jurídica y política a la vez, según el ámbito al que se refiere la fundamentación de los derechos humanos. Puede hablarse de diversos tipos o clases de fundamentación. Entre ellos hay 4 fundamentaciones, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes en clase, la licenciada posiblemente se los enseñó. No sé si alguien se recuerde, que me haga favor de confirmar. ¿Habrá alguien que quiera confirmar? ¿No? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, se escucha. sí, yo se escucha. Muy Buenas bien. tardes. Yo pensé de que ya no estaba en la sesión yo. Pensé que estaba hablando solo por un momento. Fíjense entonces que los derechos humanos tienen 4 clasificaciones o 4 fundamentaciones. Está la fundamentación ético-jurídica o filosófica. Esta es una, ¿sí? Fundamentación ético-jurídica o filosófica. Es muy importante que sepamos la diferencia entre una y otra, ¿sí? La fundamentación ético-jurídica o filosófica tiene como estudio a la filosofía del derecho. Entonces, posiblemente en algún momento, no en el examen final, por supuesto, pero pueda que pregunten, ¿verdad? ¿Qué fundamentación de los derechos humanos estudia la filosofía del derecho? Y va a ser aquella fundamentación ético-jurídica o filosófica, ¿sí? Está también la fundamentación jurídico-positiva. Y esta fundamentación jurídico-positiva tiene como estudio a la ciencia jurídica. Después tenemos la fundamentación jurídico-política. La fundamentación jurídico-política tiene como estudio, por supuesto, con la lógica, a la filosofía política. Y por último, está la fundamentación ético-religiosa. Y esta fundamentación ético-religiosa corresponde su estudio a las diversas religiones. En el pensamiento cristiano corresponde su estudio a la teología moral, ¿sí? Entonces tenemos 4 fundamentaciones, por supuesto de que cada una es diferente, ¿sí? Únicamente tenemos que recordarnos ético-jurídica, jurídico-positiva, jurídico-política, ético-religiosa. Son muy diferentes, pero considero que por lógica nosotros logramos dar una explicación si en dado caso viniera en el examen. Muy bien. Entonces continuemos. Aparte de la fundamentación de los derechos humanos, también se les envió un documento que es titulado Ubicar a la justicia como un valor jurídico, la relación de la justicia con otros valores jurídicos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la justicia? La licenciada, considero yo, ya se los ha preguntado en clase, ¿verdad? Eh, mm, Posiblemente no le hayan respondido, pero ella lo ha preguntado. Entonces quiero saber, por favor, si alguien me puede responder con sus propias palabras, porque aquí ustedes son libres, ¿verdad? Libertad de expresión. Entonces, ustedes son libres. ¿Qué es la justicia para ustedes con sus propias palabras? No necesariamente de internet, una definición. Es dar a cada quien lo suyo.
es dar a cada quien lo suyo, ¿verdad, Sofía? Correcto. Así también lo preguntaba la licenciada, la justicia distributiva, es dar a cada quien lo que le corresponde. Ros, Rosemary dice dar a cada uno lo que le corresponde, según me recuerdo, por supuesto. Pero no nos quedemos solo con esa definición pequeña, ¿verdad? Sino que hablemos más un poco sobre la justicia como un valor jurídico. La justicia es uno de los valores fundamentales sobre los que debe de organizarse una sociedad y el Estado, ¿sí? La palabra justicia proviene del latín. Yo les pregunto, ¿ustedes se recuerdan cómo se dice justicia? La palabra que proviene del latín. Eso me lo enseñaron a mí en derecho romano. Bueno, no me lo enseñaron en derecho romano, pero el licenciado lo repetía mucho. Por si ustedes se recuerdan, que me lo puedan decir. Use. Use, Darwin, Josué. No. Ah, bueno, sí y no. Viene de use, pero no es solo use. Use punendi. No. Perdón, Viene de use, pero no es ese. Ya por ahí ha de venir la Just, respuesta. justicia. Jus justicia. Jus justicia. Justicia. Vamos a ver si justitia, así se llama. Justitia. No recuerdo cómo se llamaba el licenciado que me dio derecho romano, pero siempre lo decía en clase. Y a mí me daba risa, ¿verdad? Porque yo hablaba español, no latín. Muy bien. Es justitia, ¿sí? Justitia viene de latín y significa o se puede definir con lo justo, justicia. Y justitia se deriva del vocablo jus, como lo mencionaba aquí Darwin. Jus significa derecho. Estamos claros con eso, ¿verdad? Ahora sí, Milik. Ahora sí, muy bien, excelente. Jus viene, bueno, jus es derecho, ¿verdad? Pero está justitia. Justitia viene del latín y significa justicia, lo justo, ¿sí? Pero ¿qué es la justicia? Acá Sofía, Rosemary nos comentaba dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde por derecho, por jus, ¿verdad? Va, justicia se entiende como aquel conjunto de principios y valores que permiten mantener el orden social, el respeto, la igualdad, la libertad y la equidad, ¿sí? También se puede definir como la capacidad de dar a cada persona lo que le corresponde según su dignidad y derechos. Todos tenemos derechos, así como todos tenemos obligaciones, pero también todos tenemos dignidad. Y la justicia no solo se aplica a las leyes, sino también se aplica a las instituciones, a las acciones humanas, a las decisiones y al comportamiento de las personas. ¿Ustedes creen justa? Vamos a plantear un caso hipotético, ¿verdad? Veamos. Ustedes no sé si han escuchado casos. Yo realmente he escuchado pocos porque no suelo ver muchas noticias, pero hubo casos donde hay personas que roban y roban algo insignificante, como unos elotes, o roban algo así como que nosotros nos ponemos a pensar y decimos no es nada, realmente a literal, a comparación de otras personas como políticos, etcétera, y que les dan su prisión por robar algo insignificante. Pero eso sí, yo no estoy diciendo de que esté bien robar algo insignificante, por supuesto.
robar es robar. Pero ¿creen ustedes que es justo que se castigue a una persona de escasos recursos por robar algo insignificante y tal vez insignificante en esa forma? ¿Creen ustedes justo eso? No, Lick, no es justo, pero realmente es el derecho que se impone, entonces definitivamente tiene que tener Un castigo, una sanción. castigo, una sanción, exactamente. Correcto, correcto. Pero no, aquí en Guatemala sucedió un caso, yo creo que por ahí va, Milik, que a una persona le impusieron cárcel por robar comida, creo yo, o los elotes, pero mientras que diputados, expresidentes y funcionarios roban, de La Paz. Ajá, roban Pacayas, millones, ¿verdad? Sí. sí eran pacayas, roban millones de quetzales, los desvían y toda la opción, pero ahí no hay justicia. Sí, no hay justicia. Dicen que la justicia tarda, pero llega, pero ya veremos, ¿verdad? Es cierto. Sí. Bueno, de seguro hay más casos, ¿verdad? No sé, no recuerdo si eran elotes o eran pacayas, pero en todos lados pasa, ¿verdad? Hubo Incluso en casos, las cárceles hay personas que están injustamente presos sí, por robos indebidos, por decirlo así, o por acusación falsa. Pero sin correcto, embargo, estos corruptos que se roban casi todos nuestros ingresos e intereses, ellos están libres y correcto. sin embargo todo es bienvenido para ellos, ¿va? No para la persona que más que todo provee para que el país progrese. ¿Va? Todo ese progreso se lo llevan los corruptos, pues. Así, Perdone, Lick, ahí confirmando el tema. Sí fue una persona que lo agarraron con un saco de pacayas y le dan 8 años de cárcel. Los otros también que estaban defendiendo los intereses, creo que era la que les habían desviado un río, todo eso aquí en el lado de Quiché, me parece. Y los muy meten a la bien. cárcel solo por estar defendiendo los derechos, que es el que alimentaba a todas a las comunidades. Pero como había ciertos intereses políticos, era mejor meterlos a la cárcel y que ya todos se quedaran, como decimos, con la boca callada. O sea, desde ahí uno ve la injusticia en ese punto. ¿Va? Nosotros de este lado decimos, va, eso es injusto lo que le hicieron. Tal vez al momento de aplicarlo, pues hubo cierto delito, pero no era para venir y aplicarle 8 años. Desde ese Correcto. punto, mi Y, opinión y es hay, esa. y hay casos donde roban millones y lo que hay es una, ¿cómo se podría decir? Es No, una pena conmutable mínima, pues alguien que se robó la vez exacto, pasada en caso del Maga, una señorita que se robó, no sé si 200,000 quetzales, no tengo sí, entendido, no recuerdo bien ese tema, y le ponen una sanción de 10,000 quetzales y páguelos y correcto, vaya a ser libre. Entonces correcto. dice uno, entonces, Ujú, ¿dónde está la justicia? correcto. Yo no soy experto en la materia de derecho penal, no les voy a mentir. Fue una materia que nunca me gustó, pero vamos a eso, ¿verdad? Hay casos donde la, si lo vemos veamos, si lo vemos desde la cantidad, uno dice, bueno, ¿y dónde está la justicia, verdad? ¿Dónde está la justicia? Y ahí Manuel de Jesús decía, incluso en la cárcel, en las cárceles hay personas eh, que, que son inocentes y que de todas formas tal vez no se pudo demostrar su culpabilidad, fueron incriminados injustamente. ¿Dónde está la justicia ahí para ellos, verdad? Y como opinión personal, eso sí, personal, no es de la licenciada, es mi opinión. Eh, ¿Cuántas personas no han sido castigadas injustamente por alzar su voz dentro de la universidad, verdad? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Hay estudiantes perdón, eran estudiantes, ¿sí? Personas que eran estudiantes y que por alzar la voz, pues ya no lo son, ¿verdad? Ya no lo son. Entonces, ¿dónde está la justicia ahí? ¿Y a quién ampara la justicia si no es a todos los individuos? ¿A quién entonces, verdad? Y a eso es a lo que yo quiero llegar. Y gracias por su participación. A mí como me gusta que ustedes participen, fíjense. En la sección
de la tarde casi nadie habla y no hubo forma ahí de cómo desenvolvernos en el tema, ¿verdad? Pero les agradezco mucho. Muy bien. Como les decía, no solo se aplica a las leyes, la justicia, instituciones, acciones humanas, decisiones, comportamiento de las personas. Nosotros podemos ver los comportamientos de la gente y dice uno, él no está siendo justo, ella no está siendo justa, él está siendo injusto, ella está siendo injusta, ¿verdad? Pero a eso es a lo que vamos. Además, por ejemplo, la justicia se enfoca especialmente en la justicia social, entendida como la forma en que la sociedad distribuye derechos, deberes y beneficios entre sus miembros. Y cuando hablamos de la justicia como valor, la justicia es presentada como una virtud moral y democrática que guía las acciones humanas hacia el bien común, hacia el bienestar en general, ¿sí? Una persona justa actúa con voluntad constante de reconocer y respetar los derechos de los demás. Si yo no estoy respetando los derechos de los demás, no estoy siendo justo. Por ejemplo, cuando ustedes piden revisión de examen, eh, no es para pelear, por supuesto, el tema, pero cuando es presencial, nosotros sí, yo estoy muy de acuerdo con las revisiones. Yo cuando fui estudiante, no les voy a mentir, muy pocas pedí revisión, pero es un derecho que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y si yo no lo doy, a quién le estoy vulnerando el derecho? ¿El mío o el suyo? ¿A El quién? nuestro, licenciado. El El de nuestro. ustedes, ¿verdad? Porque ustedes tienen el derecho de la revisión. Cuando es virtual, ahí sí yo ahorita sí ya no me meto en esos temas, pero sí estoy en contra, ¿verdad? Si el alumno pide su revisión, hay que dársela. Está en su derecho. Y es lo que la licenciada decía antes cuando hablábamos de la palabra derecho, que en todo está el derecho, ¿verdad? En todo está el derecho. Que yo tengo el derecho de que yo tengo mi derecho, yo sé mis derechos, todos tenemos nuestros derechos. Por igual, ¿sí? Entonces, como mencionaba, una persona justa actúa con voluntad constante de reconocer y respetar los derechos de los demás. Es importante señalar, y aquí vienen las preguntas que les quería hacer. ¿Cuándo aparece la justicia? ¿Cuándo aparece la justicia para ustedes? Esta es pregunta abierta, ¿verdad? No hay respuesta mala. ¿Cuándo aparece la justicia? Cuando nos ponen atención y nos dan la revisión del examen y nos colocan los puntos que nos pertenecen. Cuando se cumple el bien común, licenciado. Muy bien. En el caso de Darwin, sí, Darwin. En ese caso, sí, ahí está la justicia, ¿verdad? Pero yo hablaba en la vida real, o sea, en la vida común, ¿verdad? Ok. En situaciones de la Sí, vida, pero no bien. cuando se realiza el bien común. Sí, muy bien, Gloria, muy bien, Darwin. Cuando se realiza el bien común, cuando yo no vulnero los derechos de los demás, ¿verdad? Cuando yo no estoy vulnerando la dignidad de nadie. Y también la justicia aparece cuando se le vulneran los derechos a los demás. Ahí viene la justicia a actuar por esas personas, ¿verdad? Cuando están vulnerando sus derechos y su dignidad. Entonces, en el documento que se les envió, también ahí menciona cuándo es importante la educación de los valores. ¿Desde cuándo ustedes aprendieron sobre los valores? Que se recuerden. Desde la primaria, licenciado. Desde casa, desde la primaria. Yo recuerdo que desde pequeño, ¿verdad? Y por eso es de que soy como soy, una persona muy justa, una persona muy moral, muy ética, ¿sí? Yo no cometo acciones arbitrarias con nadie, ¿sí? Y si es
de causar acciones arbitrarias, prefiero hacérmelas yo mismo, ¿verdad? Ahí uno desde pequeño aprendió qué es lo bueno, qué es lo malo, qué son los valores, qué es la ética y qué es la moral, ¿verdad? Y el documento menciona que la educación de los valores es necesaria desde la infancia. Si a mí en mi infancia no me enseñaron los valores, pues no. ¿Qué clase de persona voy a ser en el futuro? Por eso es de que muchos centros educativos públicos, privados, enseñan los valores, ¿verdad? Enseñan los valores desde pequeños para que esa comunidad estudiantil en escuelas o en colegios de nivel primario aprendan si en su casa no se los enseñan, ¿verdad? Por supuesto, porque hay casos donde eh, eh, estos valores no son enseñados ni practicados, mucho menos por sus padres, ¿verdad? Pero sí, es muy importante. Y la última pregunta, muy importante, y es la que les quiero dejar. ¿Para quién debe de servir la justicia? ¿Para quién debe de servir la justicia? ¿Será que solo para mí? Para toda la Para colectividad. Para toda la colectividad. ¿Pero qué colectividad? ¿De la O sea, facultad? a todo el país, o sea, en nuestro país, para Todos los buenos Ahí ciudadanos, sí. licenciado. todos los Pero, ciudadanos. ¿y en México no quiere usted que haya justicia Oh, bien, o sea, sería mundial, o sea, ahora si mundial? estamos Pero, ¿y en hablando, Marte? Para pero- todos los seres humanos. Y en Júpiter también. Sí, para todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Quién no quiere justicia para todos los seres humanos? Ustedes han visto de esas fotos, memes y todo que dice paz mundial, un botón, y en el otro botón dice, por ejemplo, $1.000.000. ¿Qué botón escogen ustedes? La ¿Del paz millón? mundial. ¿El del millón? Yo El escogería la dinero se paz termina. mundial. El millón se termina, dice, sí. Yo escogería la paz mundial. Y si me pusieran justicia para todos, o $1.000.000, también la justicia, ¿verdad? La justicia. Y la pregunta aquí es, ¿para quién debe de servir la justicia? Y la justicia debe de servir para ayudar al prójimo, ¿sí? No para obtener ventajas personales. Solo eso les quiero comentar, ¿verdad? Solo eso les quiero dejar. Y la justicia necesita no solo inteligencia y conocimiento jurídico, sino que también necesita la ética y también los valores humanos. Tratar a todos exactamente igual no siempre es justo, ¿sí? Porque las personas viven situaciones diferentes. Por eso la justicia debe de considerar las necesidades de cada individuo, sus posibilidades y las circunstancias particulares. Por ejemplo, ustedes cuando se inscriben cada año en la universidad hacen una encuesta, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que para pagar su matrícula les piden una encuesta? ¿Sí? así es, Lick. Y en esa encuesta les preguntan a ustedes, ¿tiene alguna discapacidad auditiva, de movilidad, verdad? Está esa pregunta. Supongamos que ahorita estamos virtual, ¿sí? O estamos presencial y hay una persona que no escucha, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Será que el licenciado habla y habla y habla? ¿Y qué pasa con la persona que no escucha? ¿Será que es justo? Yo estoy pensando que trato a todos por igual, pero no sé las condiciones de cada uno, ¿verdad? ¿Me entienden? Y es, por ejemplo, en la escuela o en el colegio, eh, nosotros como profesores tenemos que saber quién mira y quién no mira bien, ¿verdad? En clase. Si un alumno no mira bien, no lo voy a sentar yo hasta el fondo, tiene que sentarse hasta adelante. Aunque quiera sentarse atrás, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí está. Tenemos que saber las necesidades y las condiciones de cada individuo para aplicar la justicia. También creo que este ejemplo se los puso la licenciada, que es sobre el UCI. ¿Será que todas las personas tienen capacidad de pago
para, para este impuesto. No todos, Lick. No No todos. todos, por supuesto. Unos piensan, bueno, está bien, hay que pagar porque eso sirve para alumbrado público, alcantarillado, que hacen las municipalidades por el bien de los servicios básicos de una comunidad. Pero hay otras personas que dicen, yo no pago porque yo en mi comunidad no veo ninguna mejora, ¿verdad? Y no voy a pagar y no pago, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos realmente hay que conocer las circunstancias, ¿verdad? No todos tienen la capacidad de pagar este impuesto. Una persona que ya tiene 80, 90 años y todavía tiene que pagar UCI por un inmueble a su nombre, es algo que no es justo, ¿verdad? Y mucho menos si no hay mejoras en nuestra comunidad. Y es por eso de que ahora quieren hacer modificaciones, ¿verdad? Muy bien. Y al tema este del UCI, hay personas que pagan su impuesto en base al avalúo que se hizo en aquel entonces, cuando compraron su casa. La casa ahora tal vez vale 2 millones y en aquel entonces valía 500,000, 300,000, ¿verdad? Entonces pagan una cantidad mínima cuando son casas, como les digo yo, Carretera El Salvador, Zona 16, casas que son amplias, ¿verdad? Y una casa con el mismo nivel, por decirlo de esa forma, que mide 6 metros de ancho por 10 de fondo y paga lo mismo que paga la otra casa, es algo injusto, ¿verdad? No hay justicia distributiva en este caso, pero debemos de aplicar la justicia en todo, ¿verdad? Y no solo están las normas, como les digo, están las decisiones, están en las acciones del ser humano. Muy bien. Además, podríamos decir que la justicia busca reducir desigualdades y proteger a quienes están en desventaja, como el ejemplo que les ponía, los ejemplos, como personas con discapacidad o grupos vulnerables. Además, la moral y la ética ayudan a construir sociedades más equitativas para quienes trabajaron en su trabajo temas sobre la moral y la ética. Enhorabuena porque tienen estos conocimientos muy claros y espero que con la tarea les haya quedado muy claro que tienen que ser personas morales y éticas, ¿verdad? También afirma de que el poder debe de ejercerse con moderación y las acciones justas deben de buscar siempre el bienestar colectivo, el bien común. Y el bien común, junto con la seguridad jurídica y la justicia, ¿son qué? El bien común, la seguridad jurídica y la justicia, ¿qué son? Son valores, ¿verdad? Muy bien, Rosemary. Son valores. Valores del derecho. Muy bien. Podemos mencionar también que la justicia se puede relacionar con todo lo demás, ¿verdad? En el documento que les mencionaba, ahí, por favor, léanlo. Hay diversas ideas sobre filósofos. Está Platón, está Aristóteles, cómo definían la justicia, cómo consideraban la justicia. Santo Tomás de Aquino también, que veía que la justicia, la justicia como un hábito moral basado en los derechos naturales, pero son cuestiones que ustedes tienen que deducir, la más cercana a ustedes, ¿verdad? Y también
ahorita yo les hablé un poco de justicia y todo, pero también nosotros debemos de estudiar lo que es la justicia contemporánea. Y la justicia contemporánea se desarrolla alrededor de problemas actuales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la exclusión social y los abusos de la sociedad y protegen los derechos fundamentales de las personas. Dentro de las sociedades, la justicia no puede entenderse únicamente como el castigo o la sanción, ¿verdad? Sino que también la justicia actualmente implica crear condiciones adecuadas para que todas las personas tengan oportunidades de desarrollo, acceso a derechos y participación social, ¿verdad? Y su finalidad principal siempre va a ser alcanzar una convivencia equilibrada donde exista respeto mutuo y protección para todos los individuos. Uno de los aspectos más importantes es la igualdad. Sin embargo, la igualdad contemporánea no significa tratar exactamente igual a todas las personas, como mencionábamos antes, sin considerar sus circunstancias. La justicia moderna reconoce que existen diferencias económicas, culturales, sociales, físicas, que afectan oportunidades de vida de cada individuo, ¿verdad? Y por ello es que aparece el concepto de equidad, que busca ofrecer condiciones más justas según las necesidades de cada persona. Yo no conozco las necesidades de Rubén, de Karina, de Glenda, pero cuando ellos se acerquen y hablen conmigo y me dicen, licenciado, fíjese de que yo no entregué la tarea por esto y esto, yo tengo que escuchar sus no excusas, ¿verdad? Sino que sus circunstancias, ¿verdad? No sé yo si Rubén se cayó de la moto, no sé si Karina la operaron de emergencia, ¿verdad? Uno no conoce las circunstancias de la persona y por eso yo siempre digo, bueno, hay que conocer todo, las versiones de las personas, ¿verdad? En el trabajo, en la universidad, todo. Una persona puede decir, no, es que ella hizo eso porque tal y tal, pero uno no conoce las circunstancias realmente de qué pasó, por qué, a causa de qué, ¿verdad? Ni tampoco podemos decir o culpar a alguien sin saber la realidad. Y ahí es donde viene la justicia, ¿verdad? El concepto de equidad busca ofrecer condiciones más justas según las necesidades de cada persona. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se crean programas de apoyo para personas en situación de pobreza, cuando se establecen medidas especiales para personas con discapacidad o cuando se protegen los derechos de grupos históricamente eh, discriminados. La justicia contemporánea considera que brindar el mismo trato en situaciones desiguales puede producir aún más injusticia. Por ello, se intenta equilibrar las condiciones sociales para permitir una participación más justa dentro de la comunidad. Y la dignidad humana ocupa un lugar central. La dignidad humana quiere decir que todas las personas poseen derechos fundamentales por el simple hecho de ser humanos sin importar su condición económica, origen, religión, género, cultura, etcétera, ¿sí? Entre estos derechos que yo menciono, pues obviamente está la vida, la libertad, la igualdad, la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia, ¿verdad? Todos estos derechos consideran que Guatemala los protege, los respeta. ¿Creen ustedes que Guatemala, el Estado, cumple con garantizar estos derechos humanos fundamentales? No, licenciado, realmente no se cumplen. Partimos del derecho de la educación, a la salud, que son los más vulnerables en nuestra vida, Guatemala. ¿Cuánto, en el área rural, cuántos
cuántas aldeas, cuántos municipios que no tienen acceso a la educación, no digamos a un centro de salud, a un hospital, realmente no se cumple aunque lo diga la Constitución, ¿verdad? Correcto, Tampoco el de la vida, porque tantos asesinatos que hay, tampoco se cumple el de la vida. correcto, sí, y tienen toda la razón. No se cumplen, no se cumplen, sino, bueno, y eso se los digo. mm, Bueno, ustedes han escuchado casos, ustedes saben qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿o no? ¿Tienen una idea? Sí, Va, y si no, no se preocupen porque el otro semestre con la licenciada damos Derecho Internacional, perdón, sí, Derecho Internacional Público 2 y ahí vemos todas esas instituciones, ¿sí? Pero ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, se ven los casos donde se plantean ante los estados que han sido vulnerados sus derechos, ¿verdad? Fundamentales, derechos humanos. Y obviamente no todos tienen ese dinero para plantearlo. Si no, estuviera la corte llenísima de casos donde sus derechos son vulnerados, guatemaltecos, ¿verdad? Pero han sido pocos los que hay. Realmente no se cumplen tanto. Si ustedes se van a la página de Facebook de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que en ningún país de América se cumplen estos derechos, ¿verdad? Solo para, solo como para mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, resolución, dice aquí la última publicación, dice resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 20 de abril de 2026 en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, ¿sí? Entonces, México, ahí hay una hacia México, ¿verdad? De ahí dice, caso Fiallos Navarro versus Nicaragua, ahí hay uno contra Nicaragua, ¿verdad? Y todas esas son públicas, algunas son transmitidas en vivo, ¿verdad? Aquí dice otro, audiencia pública, caso Martino versus Argentina, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que realmente el Estado, los países tratan, algunos, ¿verdad? No les voy a mentir, algunos tratan de siempre mantener de siempre respetar los derechos y que no sean vulnerados los derechos humanos, pero pues no siempre se va a poder y eso lo tenemos que comprender nosotros, ¿verdad? Porque el Estado realmente tiene su culpa, pero tampoco es el Estado quien comete las injusticias en su mayoría, son las personas, ¿verdad? Pero por eso es a lo que venimos, tenemos que saber los valores, la moral, la ética, dónde queda todo eso, ¿verdad? Pero son personas que obviamente en su campo de estudio no han tocado ni el tema y solamente hablan de los valores que vienen de la familia, de la casa, pero ahí quedaron, ¿verdad? Se aprendieron en casa, pero los dejan en la casa cuando salen, por supuesto, sin afán de ofender, sin afán de ofender. Yo considero de que aquí no son así, ¿verdad? Muy bien. Y la protección de los derechos humanos se convierte en una obligación esencial del Estado. Se convierte en una obligación esencial. Y también de las instituciones jurídicas, por supuesto. El respeto a estos derechos permite fortalecer la democracia, reducir los conflictos sociales, garantizar una convivencia más estable. Y el Estado desempeña una función fundamental en la Constitución, en la construcción de la justicia, por ejemplo, a través de leyes, de tribunales, de instituciones públicas, donde su deber va a ser proteger a la población y garantizar que el poder no sea utilizado de manera abusiva. Por supuesto, como les digo, debe de proteger, pero no siempre va a poder, ¿verdad?
no siempre va a poder. ¿Tienen su culpa? Sí, y tienen su culpa también. No, ¿verdad? Depende del caso. Por eso hay que conocer las condiciones sociales de cada uno. Muy bien. Entonces, les mencionaba, debe de garantizar que el poder no sea utilizado de manera abusiva, arbitraria, la existencia de constituciones, de organismos de control y tribunales, pues obviamente va a buscar limitar los excesos del poder político y defender los derechos de los ciudadanos. Además, también de mantener el orden social, el derecho también sirve para resolver conflictos de manera pacífica y equilibrada. Las normas jurídicas ayudan a establecer responsabilidades, proteger libertades y ofrecer aquellos mecanismos para reclamar cuando los derechos son vulnerados. Y es lo que yo mencionaba sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La justicia social, por supuesto, va a constituir otro elemento importante dentro de las teorías contemporáneas. Su objeto de la justicia social es disminuir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, el acceso a la educación, la atención médica, como lo mencionaba aquí el compañero. Cosas muy importantes, básicas, necesarias, pero que no se puede, ¿verdad? La vivienda, el empleo y oportunidades económicas. Aunque no me lo crean, este es un consejo para ustedes. Si ustedes no han ingresado punto de tesis, en cuanto a materia de derechos humanos, hay suficiente contenido, suficiente doctrina material, y dejemos eso de lado, hay suficientes problemáticas, ¿verdad? Para que ustedes piensen en uno y lo puedan sustentar, para que puedan crear ahí su tesis, su elaboración de tesis sobre los derechos humanos, filosofía del derecho, los valores. Hay muchísima teoría para hacer un punto de tesis. Solo es como consejo que les doy, ¿verdad? Cuando una sociedad presenta desigualdades extremas, obviamente los problemas sociales van a aumentar, la exclusión, los conflictos. Por ello, la justicia contemporánea busca construir sistemas más inclusivos, ¿verdad? Como mencionábamos. También adquiere importancia la participación ciudadana. Una sociedad justa necesita que las personas puedan expresar sus opiniones libremente. Y ahí regreso a los casos que les daba. Participar en decisiones públicas, ejercer sus derechos libremente. ¿Cuántas personas aquí por ejercer su derecho a la manifestación pacífica no han sido vulnerados? Han sido bastantes, ¿verdad? Si los contamos, no me alcanzan los dedos de la mano ni de los pies, ¿verdad? La democracia y la justicia se complementan porque ambas dependen del respeto hacia la dignidad y la igualdad humana. Y estas corrientes filosóficas contemporáneas han desarrollado diferentes maneras de entender la justicia. Algunas destacan principalmente la libertad individual y la protección de los derechos personales, mientras que otras ponen mayor atención en la igualdad económica, la distribución justa de recursos y oportunidades. Y dentro de estas ideas aparece la justicia distributiva, que analiza cómo deben de repartirse los beneficios y cargas dentro de la sociedad. Y esto genera preguntas muy importantes, como ¿es justo que unas personas tengan acceso a grandes riquezas mientras que otras viven en pobreza extrema? Depende del caso, ¿verdad? Si esa gran riqueza es producto de trabajo y el otro no trabajó, obviamente ahí pues no es que sea injusto, sino que no se puso pilas, ¿verdad? Pero a eso vamos. Tenemos que conocer las situaciones, las condiciones de cada humano, de cada ciudadano, de cada guatemalteco, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tiene el Estado frente a las desigualdades sociales?
Por supuesto que muchas, porque es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Y dónde están estos derechos humanos? Pactados y ratificados por el Estado de Guatemala. Pregunta de examen. Pero pregunta de examen de Derecho Internacional Público. ¿Sobre qué instrumento vienen los derechos humanos? No me van a decir de que no me pueden responder. ¿De qué normativas? Por ejemplo, Guatemala ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y también hay derechos humanos. Muy bien, Sofía, excelente. También ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Por ejemplo, yo en mi plan de investigación de tesis coloqué la Declaración Universal de Derechos Humanos, también esta de que les acabo de mencionar, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque de ahí vienen los derechos humanos que nosotros vemos en la Constitución. Y es por ello de que el Estado tiene esa responsabilidad, ¿sí? Y otra pregunta, ¿cómo pueden distribuirse mejor las oportunidades? Pues se los dejo de tarea, ¿verdad? Será tarea nuestra, será tarea del Estado. ¿De quién? ¿Verdad? Entonces la justicia contemporánea intenta responder estas cuestiones buscando equilibrio entre libertad, igualdad y bienestar común, bien común, perdón, o bienestar social. Y el derecho adquiere valor cuando protege la dignidad humana y contribuye al desarrollo, por supuesto, de una sociedad más equitativa. Las leyes no solamente deben de imponer obligaciones, sino también deben de garantizar protección, como la Constitución, seguridad y oportunidades para todas las personas. Aunque ahí en la Constitución yo estoy seguro de que hay unas lagunas, ¿verdad? Hay unos vacíos, ¿verdad? En cuanto a algunos temas, al igual de que en todas las leyes, porque no todo está previsto, ¿verdad? Hay situaciones a futuro de que no están previstas en una ley y por eso es de que se hacen todas las modificaciones. Les queda de tarea pensar y analizar todo lo que se habló sobre derechos humanos, justicia y demás. Pero la clase no ha terminado, ¿sí? Ahorita vamos a cambiar de tema y nos vamos al tema de la hermenéutica. Y creo que ese fue el último tema que tocaron con la licenciada, si no mal recuerdo. ¿Pueden confirmarme, por favor, si lo último que hablaron fue de la hermenéutica? No me van a decir de que no hacen apuntes en clase. Así es, licenciado, la interpretación hermenéutica jurídica es lo que tengo anotado como título. Ah, muy bien, excelente, muchas gracias. Y sí, pues vamos a hablar un poco sobre eso, ¿sí? Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la hermenéutica jurídica? ¿Tendrán ustedes ahí una definición
sobre hermenéutica jurídica que quieran compartir. Yo logré anotar que es la interpretación o la actividad cognitiva para determinar el significado de algún título. De algún título. Muy bien. Fíjense que no me da coraje porque no tendría por qué enojarme, pero solo hay 56 conectados y fíjense de que hoy lo que se dio, lo que se va a dar y lo que ya di fue un repaso de todo lo que se habló, todo lo importante del contenido del final, ¿verdad? Y es lamentable de que no todos puedan aprovecharlo. Pero muy bien, gracias compañera por hablar. Está la hermenéutica jurídica, la hermenéutica común, la interpretación, también está la interpretación jurídica. Hay muchos, ¿verdad? Muchas opiniones, pero la hermenéutica jurídica, y esto está en el documento que se les envió de la Corte de Constitucionalidad, que se llama Derecho Constitucional Guatemalteco, ¿sí? Ese documento, por favor, léanlo bien, 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 porque estoy seguro que de ahí van a salir preguntas del examen. No estoy seguro, no lo estoy confirmando, pero estoy 100% confiado, ¿sí? De que ahí salen. Ese documento se lo subí, tiene 9 páginas, si no estoy mal. Dice Derecho Constitucional Guatemalteco, que es de Jorge o José, no me acuerdo el nombre. José Sierra, no, ¿cómo se llama este? Se me olvidó. De tantas cosas que tengo ahorita en la cabeza. Sí, José Arturo Sierra González, ¿sí? Este documento léanlo bien, aunque se los envié y parece que está como volteado, pero ahí en internet lo pueden voltear ustedes también, ¿oyen? Muy bien. Entonces voy a empezar, porque este es muy importante, este tema es muy importante, ¿sí? La hermenéutica jurídica es la disciplina científica que tiene como objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos, mientras que la interpretación es la aplicación de la hermenéutica. Escuchen bien. La hermenéutica jurídica es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos, mientras que la interpretación es aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar, descubriendo y determinando aquellos principios que deben de guiar la interpretación. Ustedes, si estuvieron presentes en la clase que la licenciada habló del tema, se recordarán de que la licenciada tenía diapositivas. No sé si ustedes las vieron o tomaron el apunte, pero ¿qué decía la diapositiva sobre hermenéutica e interpretación? ¿Decía que eran iguales o que eran diferentes? ¿Alguien tendrá por ahí Son iguales, Lick. Son iguales. ¿Por qué dice usted? ¿Así lo vio? Fue lo que comentó la licenciada, que eran similares, eran iguales. Que eran similares. ¿Cómo así que similares e iguales? No, que eran iguales. Sinónimos. Ah, iguales. Aquí Rosemary dice sinónimos. Bueno, pues fíjense de que yo les voy a ser sincero, y yo creo que eso queda a criterio de cada quien, ¿sí? Para mí, la hermenéutica y la interpretación tienen concatenación, es decir, uno no puede existir sin el otro, ¿sí? Existe esa concatenación universal, pero no son lo mismo, ¿sí? Pero eso es mi opinión. Y la opinión de José Sierra, porque en el documento menciona: suele usarse los vocablos hermenéutica e interpretación como sinónimos, a pesar de su diferencia. Ahí José Sierra nos deja en el limbo
si es lo mismo o no. Yo creo que esa pregunta nos dejó eso ahí para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿verdad? Pero sí, para mí es parecido, por supuesto, parecido, pero no son lo mismo, para mí, ¿verdad? Para la licenciada puede ser sinónimos, al igual que para muchos, ¿verdad? Pero la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. Y la interpretación es la aplicación de la hermenéutica. Y se estima a la interpretación como la actividad cognoscitiva, enderezada a inquirir y determinar el significado, el alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Específicamente, la interpretación jurídica no debe de tener por finalidad investigar cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y el alcance actual de la norma, de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema legal. También la interpretación jurídica se han producido planteamientos antagónicos. Por ejemplo, está la escuela de la exégesis y la escuela del derecho libre o de la libre investigación del derecho. Ustedes saben cuál es la escuela de la exégesis y cuál es la escuela del derecho libre. Tienen esa diferencia bien marcada, porque si no, en el examen no van a escoger la que ustedes quieran, ¿verdad? Tienen que escoger la correcta. Pero si no se la dan, y sí tienen que escoger cualquiera, ¿verdad? Pero sí. Por ejemplo, la escuela de la exégesis sostuvo un culto al texto de la ley como primera actitud. Y si excepcionalmente el texto resultara insuficiente, investigar la intención del legislador. Es decir, que a juicio de tal escuela, el intérprete puede encontrarse ante tres direcciones. La existencia de una ley expresa y clara, en cuyo caso debe aplicarse tal como reza el texto. La existencia de ley, pero con texto oscuro o dudoso, en cuyo caso debe de acudirse a la interpretación gramatical y lógica. Y la no existencia de ley expresa, de ley tácita, situación en la que debe de recurrirse a leyes análogas y los principios generales del derecho. Mientras que está la escuela del derecho libre, que por su parte sostuvo que la interpretación jurídica tenía un carácter creativo, principalmente porque los textos jurídicos necesariamente poseen lagunas, ya que los legisladores, por propia limitación humana no pueden prever todos los casos que en el futuro se puedan dar. De ahí que tal posición doctrinaria le reconociera al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos que no están contemplados en una norma, en una ley. Y de ahí podemos hablar también sobre la interpretación jurídica. Cualquier norma, para ser aplicada a casos concretos, para ser comentada o estudiada, debe ser previamente interpretada, aun cuando se esté en presencia de una norma cuyo sentido es claro o surge fácilmente del tenor de sus palabras. Es necesaria esa operación intelectual tendiente a explicar qué quiere enunciar la norma. Dada la importancia de la actividad interpretativa de las reglas jurídicas, es que se ha desarrollado paulatinamente toda una teoría general de la interpretación jurídica, ¿sí? Y la interpretación jurídica en términos generales es aquella actividad intelectual, subjetiva, tendiente a desentrañar o encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma. Es decir, una operación humana teleológica que tiene un fin específico y claro, saber o determinar qué se manda. Escuchen muy bien, operación humana teleológica
que tiene como fin específico y claro saber o determinar qué se manda, qué se ordena, qué se otorga o permite y a veces qué se castiga, ¿verdad? Entonces eso lo tienen que tener muy claro. También la licenciada, considero yo, les explicó los métodos de interpretación jurídica. ¿Cuántos métodos de interpretación jurídica hay? ¿Cuál fue esta última definición? La escuela libre. Yo anoté 4, Rosemary. Muy bien, Rosemary. Sofía. Lo que yo acabo de hablar nada más fue sobre la interpretación jurídica, ahorita. ¿Sí? Ya ahorita, si hablamos sobre las escuelas, la primera fue la escuela del exégesis y la segunda fue la escuela del derecho libre, ¿verdad? O de la libre investigación del derecho. Ya de ahí me pasé un poco a hablar de interpretación jurídica y de ahí a los métodos, que es lo que pregunté. Y Rosemary dice que anotó 4 y exactamente son 4 métodos de interpretación jurídica. Y esto se los dejo de tarea porque ya no me va a dar tiempo de explicar, por más que quiera, ¿verdad? Ahorita me toca correr para la otra sección, pero son 4 métodos, ¿verdad? Está el método gramatical, está el método sistemático, está el método conceptual o lógico y está el método histórico o causal, teleológico. Pero rápidamente les voy a mencionar un poquito, ¿verdad? El método gramatical consiste en determinar el sentido de la norma ateniéndose al significado literal de las palabras utilizadas por el legislador en la conformación de la norma. Se estima útil cuando el significado de las palabras usadas en una regla jurídica son suficientemente claras, sin dudas, en cuanto a otras direcciones significativas, ¿verdad?, que se puedan derivar. Pero, sin embargo, puede conducir a interpretaciones y resultados inexactos, para serles sincero. José Sierra nos menciona un poco sobre la ley del organismo judicial en este método gramatical. Y dice aquí, la ley del organismo judicial guatemalteco, estipula, en primer lugar, que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Eso está en el primer párrafo del artículo 10 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Está el método conceptual o lógico, que es una modalidad de la hermenéutica que no repara en el tenor literal de los vocablos usados en la ley, sino que busca cuál es el mandato, hacia dónde se orienta la imperatividad de la norma, tomando como índice el aspecto conceptual. La justificación de esta modalidad metodológica se ha sustentado en algo que no pocas veces acontece en la realidad. Cuando el legislador elabora las leyes, no siempre utiliza las palabras en su verdadera dimensión literal o etimológica. Quiere estampar en la ley determinadas ideas o conceptos, pero lo hace con vocablos equivocados, ¿verdad? La equivocidad del legislador en la elección gramatical hace plenamente legítimo hurgar para ir tras los conceptos que se quisieron reflejar en la ley realmente. Está el método sistemático, que ha alcanzado relevancia en materia interpretativa. Parte de la idea que todo conjunto, el cual por estar integrado por elementos diversos, es un sistema. Cada uno de los elementos integradores es un subsistema, el cual a su vez es un sistema en cuanto también está integrado por otros elementos o subsistemas.
Y está por último el método histórico o causal, teleológico por su parte. Se asienta en la concepción que todo aquello vinculado con una actividad humana tiene una causa final. Bueno, ya van a ser las 7 y considero de que por respeto al licenciado, con quien les va a tocar ahorita, vamos a terminar aquí. Este fue una pequeña retroalimentación muy importante, ¿oyeron? Muy importante para el curso realmente y para el examen. Les agradezco mucho su participación, su presencia, porque yo estoy seguro que lo que escucharon aquí les va a ayudar para el examen final. Estudien mucho esto de la hermenéutica, ¿cómo se dice? Este documento de José Sierra, por favor. Y también estudien todos los documentos que se les envió para examen final, donde está, por ejemplo, la fundamentación de los derechos humanos y todas las demás fundamentaciones, ¿verdad? Ya tomé la foto de despedida, entonces nos vemos próximamente. Y si no, vemos. Muy Feliz bien. noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche.